Sheinbaum came out and encouraged more protests in LA, and I condemn her for that. Army heroes did not shed their blood on distant shores only to watch our country be destroyed by invasion and third world lawlessness. A 113 of those illegal aliens had prior criminal convictions. Así andan las cosas, vamos para una semana de redadas, de detenciones indiscriminadas, de protestas también y de miedo, el miedo que es creciente entre miles, quizás millones de mexicanos, de nuestros paisanos en los Estados Unidos. Lucy Bravo, Lucy, qué gusto, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, Carlos Mota. Hola, ¿qué tal? Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Doctor Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Gracias, muchas gracias, Tonatiuh, por estar con nosotros. ¿Cómo ves las cosas con tu experiencia, con tu expertise? Porque parece que esto se está saliendo de control y escala y avanza y nadie parece contener esta espiral. Es una espiral que tiene origen en la política del gobierno de Trump. O sea, no ocurrió al azar. O sea, es una reacción a una estrategia que Trump, pues, desde que empezó especialmente este periodo, lo dividió en dos grandes partes. Uno, el cerrar la frontera, lo cual ya logró, la frontera con México. Ya casi nadie está llegando a la frontera, eso ya es un objetivo cubierto, a través de la militarización de la frontera y de la cancelación de los procesos de asilo. Entonces no fue simple, pero es un gran cambio para la frontera misma. Y México también tiene militares del otro lado. Entonces eso ya está resuelto en su objetivo. El otro es mucho más complejo, que es las deportaciones masivas. Y las deportaciones masivas, como lo intentó en estos meses que lleva, no funcionaron en la escala pretendida, porque está hablando de millones. Sí. Y pues los números no llegan en estos meses por 100,000 más o menos, de todos los países, no solo mexicanos. Entonces no es una expectativa dentro de su objetivo de expulsión de extranjeros. Tiene un tono anti-extranjero muy potente, ya no me meto más en ello, pero van migrantes especialmente ahí, van refugiados, y una redefinición de migración y de refugio para convertir a las personas en invasores. Invasores extranjeros. Invasores, amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, y ahora habla de liberar a Estados Unidos y a California de los invasores. Son otras palabras y es otro territorio. ¿Qué argumentaría el empleo de instrumentos de fuerza y de aparatos de fuerza? Claramente la Guardia Nacional, en su corazoncito seguramente les trataría meter a la Marina y el Ejército en estas tareas, y fortaleció una iniciativa muy radical en Los Ángeles, en San Diego, en otras zonas alrededor, que ofendieron a todo el mundo por la fuerza, por el despliegue incluso de ametralladoras cuando entra el personal del ICE a un restaurante. Imagínate lo que implica eso. Y el otro asunto que está ahí de manera muy clara es que no son, en este caso, personas que recién cruzan la frontera o entran a Estados Unidos, sino son personas que tienen largo tiempo. Muchos con familia. Con familia. Hay quienes serán incluso segunda generación. Ese escenario de personas que tienen largo tiempo cambia todo. Porque es tu vecino, el amigo del barrio, es la persona amiga en las iglesias, en las actividades cívicas, en la vida comunitaria del espacio de donde vivan, y eso te convierte en una persona reconocida, apreciada, que formas parte de la comunidad. Claro. Entonces estamos hablando que cuando te atacan a este grupo de personas, aunque esté en situación irregular, es un ataque a la comunidad.
Ya su tranquilidad. Por eso es que... Al ambiente de vida. Sí, por eso de es que hay población. tanto miedo que se contagia, porque a la par de estas detenciones y de estas redadas están las protestas. No solamente en Los Ángeles, el epicentro, digamos, donde todo comenzó, sino se extienden a distintas entidades, a distintos estados y a diferentes ciudades, Lucy. Sí, y que pues de alguna manera llegan a pues conformar esta tormenta perfecta en la que ahora el gobierno de México pues se encuentra, digamos, en el epicentro, ¿no? En el centro del huracán. Por un lado, sí, la hostilidad de la Casa Blanca, que bueno, Trump anunció hasta el cansancio durante su campaña, por lo que pues también de alguna manera pues no nos podemos sorprender de lo que esté ocurriendo. Y por otro lado, pues yo creo que también en los últimos días o tan solo en la última semana, pues se vino abajo también esta narrativa de una estrategia de cabeza fría que hasta ahora había mantenido quizás apaciguado al habitante de la Casa Blanca, y que pues hemos visto una serie de declaraciones muy desafortunadas, hay que decirlo, desde el Ejecutivo, sí, desde lo que se dijo en distintos puntos, ¿no? Haciendo pues un llamado a movilizaciones, aunque se hablaba de otro tema, el tema de las remesas, pero pues ya en un contexto donde todo absolutamente es pues volátil y sacado de contexto, pues ocurrieron en el peor momento posible. Y en más de una ocasión, ese llamado ocurrió en más de una ocasión. Sí, y negarlo pues también resulta totalmente ilógico. Y por otro, pues también declaraciones desde la presidencia del Senado, burlándose, sí, de congresistas estadounidenses, pero también calificando las deportaciones de Trump como parte de una orquestación supremacista, una serie de calificativos que evidentemente en nada ayudan a poner paños fríos a la situación y sobre todo pues trabajar en una diplomacia muchísimo más sofisticada, más de trabajo sobre todo de calle, ¿no? ¿Qué está pasando en los consulados? Que en estos momentos su labor va a ser fundamental para Tiene la comunidad menos dinero, por cierto, migrante, los consulados este año exactamente. que el pasado y que el anterior. No pudo llegar en peor momento también. Y lo que aquí hemos dicho, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los back channels, con el acercamiento a los líderes comunitarios en Estados Unidos, los empresarios, los congresistas y todo eso que pues de alguna manera estamos esperando, ¿no? Ver el fruto de estas negociaciones, pero pues que también con una declaración desafortunada, pues sí, pueden venirse abajo todos estos esfuerzos porque la relación está en un momento sumamente frágil, sumamente vulnerable, y si a eso le sumas que en las próximas semanas se van a reunir por primera vez Claudia Sheinbaum y Donald Trump en el peor momento posible, pues ya quedó totalmente rebasada la agenda que quizás ella quería tratar, ¿no? Economía, cooperación. Ahora llegan las redadas, las protestas, las declaraciones y pues en ese contexto van a sentarse a dialogar. Qué cóctel, ¿no, Carlos? Sí, muy complicado. Yo creo que se complicaron dos cosas de los dos lados de la frontera. Por un lado, se le está complicando arduamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la entrega de resultados de una promesa de campaña central. Una promesa que para muchos votantes en los Estados Unidos fue clave para cruzar la boleta en favor del Partido Republicano, darle la mayoría en el Congreso, llevarlo a él a la presidencia con contundencia y pues democráticamente electo, pues la gente quería esas promesas materializadas. Y entonces, como ha ocurrido con otros temas, los aranceles y pues, temas incluso de la guerra de Rusia en contra de Ucrania y tal, esta promesa también muy central, de las más vitales de la campaña de Trump, pues está encontrando caminos bien difíciles para tener resultados visibles a los ojos del votante. Entonces, claro, hay una lógica también de complejidades en la relación con el Partido Demócrata, sin lugar a dudas, con el gobernador de California, pero incluso lo estamos viendo con la llegada de esta Guardia Nacional, de los Marines en esta zona de Los Ángeles, que hay incluso desconocimiento de los oficiales a cargo de diferentes temas de seguridad sobre las competencias y jurisdicciones con las cuales tiene que actuar cada uno de los cuerpos de seguridad, de
¿Qué puede hacer y qué puede no hacer la Guardia Nacional? ¿Qué pueden hacer los Marines? ¿Pueden detener a los manifestantes, sí o no? ¿En qué momento participan del tema de la redada o la atestiguan o los detienen? Esto creo que tiene a Estados Unidos en su espectro político, en su dimensión de interacción de los partidos y los diferentes gobernantes locales, federales, en una complejidad que ellos mismos están tratando de digerir. Eso por un lado. Y por otro lado, en México se complicó enormemente, como bien apunta Lucy, la manera en la que podría este país y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum manejar con relativa cordura esta relación que tiene ahora pues a los migrantes mexicanos, ya algunas cuantas decenas de ellos detenidos en estas redadas, y muy difícil hacerlo. O sea, yo creo que realmente ni siquiera es fácil reprochar el manejo que tiene el gobierno de México frente a Estados Unidos, porque ¿cuáles son los canales de comunicación? Podemos decir que habría que construirlos con anticipación, y eso es cierto. Yo creo que a lo mejor ahí bueno, hay aquí una lo platicamos falla de muchas origen, veces, ¿no? Antes de que Trump asumiera dijimos, Totalmente. tiempo ha tenido México porque hay todo menos sorpresa en lo que estamos escuchando de voz de Trump y viendo en las acciones de su gobierno. Advertidos estábamos, pero es cierto que es muy complicado ante la propia complejidad que vive los Estados Unidos, no para este gobierno, para cualquier gobierno del mundo, tratar de hilar algo medianamente útil cuando están encima ya. Ahora, si le las echas tú redadas, más gasolina al incendio, pues está más que es lo que difícil está mencionando, todavía, ¿no? totalmente de acuerdo. Ahí yo creo que la complejidad que está viviendo México tampoco pues nos agarra bien parados, ¿no? Y eso tiene una consecuente negativo resultado previsible en el futuro, como venga esta cumbre y a ver Trump qué puede hacerle a la presidenta Sheinbaum en una cumbre en donde todos esperamos que haya resultados tangibles, quién sabe. Ahora, son 6 días de protestas y no parece que en estos 6 días algo haya cambiado, algo esté mejorando en términos de diplomacia y relación bilateral. Al contrario, parece que se descompuso un poco más. No parece que haya, digamos, un panorama más positivo, más optimista para los mexicanos allá. Vamos para una semana ya, don Nativo. Se está avanzando en una ruta muy peligrosa, francamente, de militarización de la acción del control migratorio en Estados Unidos. O sea, esa es una ruta. Y esa ruta está por fortalecerse con el nuevo presupuesto que se está aprobando en el Senado. Si ese presupuesto se aprueba, se va a multiplicar por 2 o por 3 lo que estamos viendo en Los Ángeles. Y, más redadas, más detenciones. Y el aparato. Más violencia, más agresividad. El aparato de fuerza. Y más reacciones. Y más reacciones, más Entonces el gran freno a la agresividad de Trump está en Estados Unidos y está en estas reacciones. Ahora el sábado vamos a ver un primer termómetro. Hay una convocatoria de protestas masivas en todo Estados Unidos, paralelo a la fiesta del cumpleaños de Trump. Esa es una espectacular convocatoria. No solo está la cuestión de migración, están todas las agresiones que ha hecho a los derechos de diversidades sexuales, a las diversidades étnicas, a las universidades, a la parte de los costos que tienen los aranceles. Entonces, hay una agenda que Trump ha abierto impresionante y por primera vez vamos a ver ese sábado cómo se expresa. Va a ser un termómetro, pero lo que más bien mi punto central es que es una ruta y es una ruta peligrosísima en la que se está montando. ¿Y en esa ruta México qué puede hacer? Puede hacer bastante, pero hay que cambiar de estrategia. El diálogo con Estados Unidos no son las oficinas de Trump. El diálogo que México ha tenido en los 5, 6, 8 años atrás ha sido a nivel oficinas del Ejecutivo de Estados Unidos. México debe haber hecho una estrategia de diversificación al conjunto de actores políticos con los que tenemos relación. Y me refiero a los gobernadores de los estados, a los directivos de las ciudades, a los congresistas locales, congresistas completos, no solo con 2 o 3, hay que tener una estrategia grande, y con las comunidades mexicanas. El gobierno de AMLO nunca se reunió con las organizaciones mexicanas y la presidenta todavía no se reúne. No. Entonces tenemos una incomunicación estratégica grave que debiéramos corregir. Y en esta coyuntura, si no hay presupuesto,
no hay amor. A ver, porque lo que necesitan hoy por hoy nuestros paisanos son abogados, por ejemplo, pienso en los consulados. No hay dinero para los abogados en los consulados. Le metieron la tijera y hay menos dinero, hay menos presupuesto. Sí, y que sobre todo, bueno, retomando un poco esta idea, ¿no? Que ya mencionaban de que pues en la política no hay sorpresas, solo sorprendidos, ¿no? Y es cuando, pues yo no estoy del todo de acuerdo, ¿no? Con esta postura de Carlos de que pues no hay mucho que reprocharle a la estrategia. Yo creo que sí, porque por un lado, pues sí se ha visto reflejado pues una diplomacia fracturada, una estrategia fracturada, porque ha sido todo totalmente reactivo, ¿no? Incluso, por ejemplo, si tomamos el tema de el posible impuesto a las remesas, el hecho de que viajara una comitiva de senadores, pero se reunieron únicamente con senadores demócratas, pues te habla así también de esta falta de pues canales de comunicación que son más hoy van de paseo, necesarios que nunca. Sí, pues sí, bueno, el turismo nunca falta. Pero más allá de eso, también es una falta de entendimiento de qué es realmente lo que está pasando en Estados Unidos en estos momentos. ¿Quién es el cerebro detrás de la política migratoria de Donald Trump? Stephen Miller. Stephen Miller, que pues su visión del mundo y sobre todo de lo que tiene que ser Estados Unidos y este rechazo a la migración tanto legal como ilegal viene de esta idea de una economía nacionalista que prioriza a los trabajadores estadounidenses, que fue el arquitecto de muchos de estos pues agravios, ¿no? De la primera presidencia de Trump, ¿no? Recordemos el bloqueo a los migrantes de países musulmanes, la separación de las familias en la frontera, y que también está promoviendo ampliamente la construcción de estos centros de detención a lo largo de la frontera, más allá de la militarización, y todo lo están cumpliendo porque ese es el mandato que les dio el electorado estadounidense. Entonces, no querer ver eso o creer que nada más de buenas intenciones van a cambiar de parecer, me parece y no habernos sumamente preparado, ¿no? Para ese escenario. Hay un problema central que lo vimos hoy, ¿no? Bueno, mañana sabremos en la mañanera seguramente lo que diga la presidenta de la reunión que tuvo con Chris Landau, pero me parece que el hecho de que termine esta reunión, aparece una foto nada más de que se reunieron, sale Chris Landau de ahí, no dice realmente nada, y luego aparecen una serie de notas de la agencia Reuters, muy respetable, en donde de pronto dice la Cancillería, esto es falso, se desmiente, o sea, esto está descompuesto por todos lados, y no tenemos, yo creo, el engranaje mínimo para poder pasaron ya resolver. 24 horas más. Vamos para 48 de las declaraciones de la Secretaria de Seguridad Nacional acusando a la presidenta Sheinbaum de promover estas protestas y la violencia en las protestas, como ellos lo están viendo y vendiendo, y no ha habido ni media aclaración desde la Casa Blanca. Y buena parte de la mañanera la presidenta la invirtió en explicaciones y en decir esto no es así, silencio. Esto fue por las remesas y pues, a ver quién le escucha, ¿no? Así. Pues qué panorama difícil, muy complicado y lo que falta. Tonatiu, gracias. Gracias, doctor, por estar acá. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Buenas noches. Lucy, gracias. Muy buenas noches. Hasta mañana. Pásela muy bien.